Agregamos el fondo, por favor, y iniciamos. Muy buenos días, sean todos bienvenidos a este podcast organizado por ITCO. El tema de hoy es ciberseguridad, Zero Trust y cómo protegernos efectivamente dentro de la capa de identidad, siendo el nuevo perímetro. Me presento, mi nombre es Osman Montenegro y soy parte del equipo SOC de ITCO. Me acompaña Abraham Arroyo, quien trabaja como analista de ciberseguridad en soluciones XDR. Muy buenos días, Abraham, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Un gusto estar por acá acompañándolos en este podcast. Muchas gracias, Abraham. Para dar inicio, me gustaría introducir un poco el concepto, porque el tema de estrategia o modelo de Zero Trust es algo que viene en el mercado ya hace alrededor o más de 10 años. Entonces, ¿qué es el Zero Trust en ciberseguridad, Abraham? ¿Y cuál es su relación con la protección de identidad? Bueno, mucho se dice sobre la necesidad de adoptar un enfoque cero trust cuando se protege la huella digital, pero para el profesional experimentado en ciberseguridad, el enfoque cero trust no es un concepto nuevo, pero probablemente las tecnologías habilitadoras de la seguridad están tomando forma. La velocidad con la que ocurren los incidentes de seguridad y el ritmo de la transformación digital crearon esta oportunidad de comenzar a habilitar la visión largamente anhelada del enfoque de confianza de Zero Trust para la ciberseguridad. Muchas gracias, Abraham. Al hablar un poco del término dentro de la historia, bueno, fue introducido por una firma de ciberseguridad, Forrester, alrededor del 2010. Y esta solución fue denominada en su momento como Zero Trust. Hablemos un poco de qué contenía o cuál fue el cambio de estrategia. Venimos históricamente de una estrategia en la que era confiar pero verificar, a nunca confiar, siempre comprobar. En el modelo de Zero Trust no se confía en ningún usuario o dispositivo para acceder a un recurso hasta que sea comprobada su identidad nuevamente y le otorgamos autorización. Este proceso debería aplicarse a quienes ya están dentro de la red privada empresarial, lo que sería el usuario tradicional o cualquier persona que tuvo accesos a nuestros recursos. Considero que este punto es muy interesante porque venimos de ese enfoque en que verificábamos lo que venía de la red exterior o del outside hacia nuestra red y pensamos que una vez se ha verificado y está en nuestra red interna, entonces se vuelve un recurso confiable o una identidad confiable. A este nuevo concepto en el que decimos no. Y no interesa si viene de la parte exterior hacia mi red o si ya ingresó a la red. Siempre debo verificar y validar el comportamiento. Eso me lleva a mi siguiente pregunta. ¿Cuáles consideras son los elementos críticos para esto que le podríamos llamar gobierno de identidad, Abraham? Ok, para tenerlo en consideración, te ofrezco tres elementos críticos de gobernanza de identidad. Estos deben monitorearse y abordarse como parte de iniciativa del Zero Trust.
Uno de ellos es el ciclo de vida para todos y para todos. Las organizaciones deben concentrarse en establecer procesos bien definidos y atributos mínimos para la identidad digital. Además, esta definición y los procesos en torno a la incorporación y movimientos y la salida deben incluir a la totalidad de la fuerza laboral. Llámese empleados, llámese contrabandistas, llámese proveedores, llámese bots, llámese cuentas de servicios. Zero Trust se basa en la suposición de que se sabe quién es alguien, a fin de poder evaluar la política y permitir, denegar o adaptar su acceso en tiempo real. En pocas palabras, para lograr una mentalidad de confianza cero, resulta fundamental contar con el modelo de datos de identidad bien definido, así como procesos de apoyo para adquirir los atributos de identidad. Siguiendo con los elementos, hacerlo de la forma correcta, esto es crítico. Se tiene que aprovechar la inteligencia para lograr un modelo de acceso eficaz mediante la realización de revisión por partes. ¿Qué quiere decir esto? Hay que hacer un análisis de valores atípicos y eliminando el acceso excesivo o no utilizado de las cuentas. Hoy mismo es el momento de adoptar el uso de inteligencia artificial para, para modernizar el enfoque de gobierno de identidad. El gobierno de identidad, esto me lleva al gobierno de identidad estático al dinámico. Como se indicó anteriormente, los enfoques heredados del gobierno de identidad pasaron por alto lo que sucede entre la alta creación de accesos o permisos, moverse permisos y accesos o baja eliminar cuentas de desuso y volver al certificar el acceso. También debemos evolucionar de manera que estemos revisando el acceso en función de las señales de riesgo o cambio. Necesitamos imaginar y avanzar hacia un acceso en función de las señales de riesgo o cambio. Necesitamos que requieran una modificación en el acceso, se organicen mediante la automatización en tiempo real o se remiten al personal del incidente de seguridad para su solución. Todo esto en resumidas cuentas que los usuarios de acceso deben estar continuamente monitoreados y modificados en tiempo real, ya que estos permiten detección de comportamientos irregulares y maliciosos. Muchas gracias, Abraham. Cuando hablamos de este concepto, su aplicación de pronto podría sonar como algo complejo, porque es una revisión muy estructurada. Sin embargo, veamos algunos ejemplos o casos de uso que logró éxito por mantener la implementación de este modelo del Zero Trust con la disciplina, el procedimiento y el seguimiento necesario. Veamos a Google. Tenemos, por ejemplo, lo que fue llamado el Beyond Corp, que es la implementación de Google en un modelo de seguridad Zero Trust. Se basa en una década de experiencia en Google que en combinación con ideas prácticas y recomendadas de la comunidad, logró pasar los controles de acceso del perímetro de red a usuarios concretos. Y esto permite trabajar de forma segura desde prácticamente cualquier ubicación, sin necesidad de un VPN tradicional. Los que trabajamos en el campo de la ciberseguridad, logramos entender el impacto que esto tiene. Nos saca de ese enfoque, nos saca de ese esquema en el que decíamos, queremos un túnel de comunicación segura empresarial con alguien que está fuera de mi red, vamos a usar un VPN. Y me llama mucho la atención que al lograr este nivel de control utilizando el Zero Trust, entonces ya ni siquiera voy a requerir un VPN. Los recursos están tan estructurados que ya permiten el trabajar desde cualquier ubicación. Ahora bien, veamos un poco sobre estrategia, Abraham. ¿Cómo consideras que se podría aplicar una estrategia Zero Trust en conjunto con lo que mencionaste anteriormente como gobierno de identidad eficiente? Ok, una efectiva gobernanza de identidad
que incluya todos los tipos de identidad es un primer paso crítico hacia Zero Trust. Lo que durante mucho tiempo se vio como una mera actividad de operaciones y cumplimiento, ahora es la base para establecer una capacidad de seguridad eficaz centrada en la identidad. Con esto podríamos mejorar la experiencia del usuario. Y por último, las organizaciones que implementaron lo básico deben continuar mejorando y modernizando su enfoque. Esto supone que las empresas, porque bueno, van a estar muy interesadas en el enfoque del Zero Trust, es algo que en el mercado se escucha y se vende muchísimo, pero yo siento que hay una confusión entre adquirir tecnologías de ciberseguridad y el trabajo que pueden hacer en cada capa de protección de la empresa, con lo que realmente deberían ser objetivos de interés dentro de una implementación. Entonces, me pregunto, ¿cuáles deberían ser algunos objetivos de interés en la implementación del modelo Zero Trust para identidad? Ok, mira, al implementar un marco de trabajo completo de Zero Trust para la identidad, se recomienda concentrarse primero en objetivos de implementación iniciales. Llámese Cloud Identity, llámese las directivas de acceso condicional, llámese el análisis mejorada de visibilidad, llámese las identidades y los privilegios de acceso a administración con la gobernanza de identidades, y llámese intégrese señales de amenazas de otras soluciones de seguridad para mejorar la detección. Con Es estos podríamos mejorar. Con estos serían algunos objetivos de interés para la implementación de este modelo Zero Trust de identidad. muy buen punto. Ahorita mencionaste el tema de la integración. De hecho, antes de concluir tu idea era uno de los puntos. Y vieras que para el campo de la ciberseguridad y los que trabajamos en lo que es el monitoreo y clasificación de alertas, ese tema de la integración de señales dentro de las diferentes soluciones y cómo brindar una respuesta unificada es muy interesante. Sin embargo, depende de que se cuente con una configuración adecuada, personalizada para lo que serían el tipo de eventos de una empresa para lograr el éxito. Entonces, ahí hay un punto. ¿Qué recomendaciones podría realizar para una integración eficiente con las otras soluciones de ciberseguridad? Porque estamos hablando de identidad, de ese enfoque Zero Trust y de que en mi empresa ya cuentan con una serie de herramientas de ciberseguridad. Entonces, a nivel de gestión empresarial, no sería nunca un fin de la empresa, es decir, esto se trata de ir descartando tecnologías de ciberseguridad. No, tomemos lo que ya tenemos implementado y nos esté aportando valor y podemos sumarlo con una integración eficiente. Entonces, ¿cómo logramos esa integración eficiente, Abraham? Ok, empezando con las recomendaciones, un enfoque crucial sería enfocarnos en el XDR. Este motor tiene varias ventajas y beneficios para una empresa. Podríamos tener una protección mejorada, que podríamos combinar diferentes soluciones de seguridad, como detección de amenazas, prevención de intrusos, análisis de comportamiento, muy importante la respuesta automatizada. También podríamos generar detección temprana de amenaza. El sistema XDR utiliza diferentes técnicas de análisis y aprendizaje automático para detectar las amenazas desconocidas y sofisticadas. ¿Qué nos permite esto? Nos permite responder rápidamente antes de que causen daños significativos. ¿Qué quiere decir esto? Que esta solución XDR tiene un análisis automático. Tiene un análisis automático. Un sistema XDR automatiza gran parte del análisis y la respuesta a las amenazas. Siguiendo con el patrón de XDR, podríamos tener una visibilidad mejorada. El XDR proporciona una visibilidad más compleja a las amenazas y a las actividades de la red. Podríamos generar integración con otros sistemas. Este sistema XDR se integra con otros sistemas de seguridad como firewalls, ponemos un ejemplo.
No solo esto, otro tema importante son los costos. Este nos ayuda al consolidar diferentes soluciones de seguridad en una misma plataforma. Esto nos reduciría los costos de implementación y mantenimiento. No solo esto, también podríamos mejorar la eficiencia. Nos permitirá automatizar una gran parte de procesos de detección y respuesta a las amenazas. En resumen, un sistema XDR nos proporcionaría una protección más compleja y eficaz contra una amplia variedad de amenazas. Nos permitiría una detección temprana de amenazas y en gran parte el proceso de análisis y respuesta. Finalmente, proporciona una visibilidad más compleja de las amenazas y actividades de la red. Excelente, muy buenas recomendaciones, Abraham. De hecho, y basado en la experiencia que hemos visto con clientes dentro de ese enfoque de integración del XDR, nos damos cuenta de algo muy interesante. Una vez que es comprobada la identidad hacia una conexión en las empresas, y me voy a enfocar no solamente en el usuario final y lo que debería ser un usuario final, sino que en ocasiones vemos que los propios administradores de la infraestructura, para poder acceder a un recurso interno de la red, crean un permiso que les permite la conexión basado en un puerto para administración remota. Vamos a poner un ejemplo. Y se deja totalmente expuesto, o sea, no tiene una restricción o una condición de acceso que me permite identificar que es solo para ese usuario. Ahí podríamos hablar de criterios específicos como el direccionamiento del IP desde el que se conecta, el país de donde se conecta, la aplicación de donde se conecta o el dispositivo donde se está conectando a la red empresarial. Una vez logra la conexión, tiene libertad en los movimientos hacia el resto de los equipos de la red. Entonces, hay algo muy interesante que mencionaba a Abraham y me gustaría complementarlo. Y es que, ok, una vez que tenemos una conexión establecida hacia nuestra red, de igual forma se deben limitar esos permisos. Ahora, voy a avanzar más hacia la otra capa porque Abraham comentaba el tema de redes, sistema de detección de intrusiones y firewall, y vale la pena entrar en ese detalle. Todos los recursos de nuestra red, hablemos de servidores, hablemos de endpoint y dispositivos en general, deben contar con ese criterio del privilegio mínimo. Los servidores de nuestra infraestructura, de acuerdo a roles, deben tener permisos, permitir las conexiones del exterior que sean necesarias para su función y las conexiones internas. Generalmente, un error común de configuración es que los recursos internos de nuestra red, en general servidores, tienen libertad de conexión hacia otros segmentos de red. Entonces es muy interesante el complementar ese control y gobierno de identidad con los permisos establecidos de lo que se puede hacer dentro de la red y que cada equipo solamente tenga los permisos necesarios. Volvemos al caso, ejemplo de un servidor. Este debe brindar respuesta a cierto tipo de peticiones externas, se le da solo esos permisos. Dentro de la red, si solo debe compartir conexiones, recursos y aplicaciones con segmentos específicos, solamente debería contar con eso. Suena de pronto complejo y acá viene otro punto. Es muy importante identificar dispositivos y todo lo que compone nuestra red. A lo que se llama generalmente el inventario de activos en nuestras soluciones de ciberseguridad nos brinda un detalle de todos esos dispositivos y componentes, recursos, dispositivos de red y cómo se conectan entre ellos. Y eso nos permite avanzar. Al final siento que el tema del Zero Trust, y por eso ponía el ejemplo de Google, Abraham, porque hablamos de un proyecto que fue implementado prácticamente en una década. Siguieron la disciplina y este procedimiento del que estamos hablando con toda la dedicación necesaria y entendiendo que no lo iban a lograr en 6 meses, jamás, sino que fueron haciendo revisión, microsegmentación, estableciendo permisos, volvían a revisar y modificaban la estrategia hasta lograr el objetivo.
considero que no existe otro camino para el Zero Trust, Abraham. Yo considero que básicamente es seguir esa receta, esas revisiones, volverlo a verificar, modificar la estrategia, ajustarla, porque obviamente hay un momento en que no diste algún permiso, de pronto tu personal de TI se da cuenta y te dice, mira, necesitamos establecer otro tipo de conexión, pero ahí verificas hacia quién, qué tipo de puerto utiliza, quién debería tener ese permiso y de qué manera restringirlo para obtener resultados. Entonces, yo creo que al final podemos enfocarnos en el Zero Trust con apoyo de principios fundamentales. Y dentro de ellos voy a mencionar una estrategia de acceso limitado y con privilegios mínimos. Acceso seguro a todos los recursos sin importar la ubicación o el usuario. Y vuelvo al punto, aunque ya esté dentro de la red una conexión y se verificó la identidad, valoremos el comportamiento y si está haciendo actividades que le corresponden o que inmediatamente deben ser revisadas, clasificadas y mitigadas o denegadas. Control de acceso a todos los niveles aplicando la autenticación multifactor. Y voy a uno que seguramente es el favorito de las empresas que se dedican a hacer las revisiones dentro de nuestra postura de ciberseguridad, auditoría. Auditoría de todo, revisando todos los registros que se recopilan manualmente y utilizando la automatización para generar alertas cuando sea necesario. Así no solo tenemos visibilidad y control, sino que avanzamos en el enfoque de la aplicación Zero Trust. Creo que en eso lo resumiría. Abraham, muchísimas gracias por esas recomendaciones. No sé si tendrías algún punto que agregar a esta conversación, Abraham. No mucho más de lo que tú mencionaste, Osman. Más bien, muchas gracias por invitarme a este podcast y espero les haya sido de bastante empeño y perdón, y bastante provecho este podcast y espero lo hayan disfrutado. Muchísimas gracias, Abraham. Muchísimas gracias a las personas que nos acompañan, a ISCO por organizar el evento y sí, esperamos que sea de provecho y de utilidad para las personas que nos escuchan en este momento y para los que lo van a escuchar luego a través de los diferentes canales y redes sociales. Realmente transmitirles un poco eso desde nuestra perspectiva como servicio de ciberseguridad, como un equipo SOC y como estamos en el día a día con el tema de las herramientas de ciberseguridad, Zero Trust como estrategia, muy bueno, pero tengamos en cuenta que requiere dedicarle el tiempo y la disciplina necesaria, pero vale la pena. Es un camino que vale la pena iniciar, avanzar y lograr concluir y en el que se le va viendo frutos a mediano y largo plazo que para todas las empresas se van a traducir en productividad, en eficiencia, en tener una imagen en el mercado que brinda confianza a sus clientes y socios de negocio. Entonces definitivamente vale la pena. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Es un gusto, me despido y hasta la próxima. Muchas gracias.